Estás entrando en la última realidad con Chus JC. No importa si hablamos de tiempo, de espacio o de la mismísima realidad. En todos los casos, podemos afirmar que la perspectiva lo cambia absolutamente todo. Tal vez por eso, o más bien seguramente por eso, el nuestro es un mundo tan difícil de gestionar. Olvidamos casi siempre que desde enfrente no solo se ven las cosas al revés, sino que desaparecen elementos para que aparezcan otros nuevos. La realidad, ese concepto del que tanto nos gusta hablar aquí, no es en absoluto ese elemento estático con el que nuestra percepción pretende engañarnos. En el día a día cuesta mucho comprender y sobre todo aceptar cómo es la realidad. Y tal vez por eso, los seres humanos hemos empleado desde siempre los diferentes tipos de manifestaciones artísticas para acercarnos a ella. Eso es lo que vamos a hacer hoy, coger entre nuestras manos un pequeño libro, pequeño por su tamaño, aunque grande por lo que transmite, y con él y con su autora, jugar con la realidad exactamente igual que ella lo hace con nosotros. Amigos, sed todos bienvenidos a la última realidad. Comenzamos. Me habéis preguntado en más de una ocasión que cómo escojo los temas, que por qué hablo de lo que hablo aquí en la última realidad. Y aunque os he respondido siempre a esa pregunta, hoy voy a aprovechar este programa para contaros cómo ha surgido este y en cierto modo también para explicar cómo surge el resto. Pero me vais a permitir que antes presente a esa autora de la que hablaba en la introducción. Ella es Ana Izquierdo y creo que ya la tengo al otro lado de la red. Ana, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Aquí estamos, preparados, disfrutando, sí señor, de escucharte y bueno, de todo lo que podamos compartir, sí señor. Bueno, te presento brevemente. Ana Izquierdo, nacida en Valencia, psicóloga de formación, orientadora de profesión y por lo que vienes hoy, escritora por afición, de momento con un primer libro, que es del que hoy vamos a hablar, y creo que ya, pero luego nos lo contarás, creo que ya trabajando en otras cosas. Pero Ana, hoy te voy a proponer algo que yo sé que te va a gustar. Creo que te va a gustar, igual me llevas la contraria. Seguro, ¿Qué te parece si hacemos que este programa sea un trampantojo? ¿Qué te parece? Venga, genial, genial. Por además ya te digo, todo lo que has dicho en la introducción iba entrando y entrando en lo que ibas diciendo y digo, qué maravilla, está poniendo en palabras pues esa intención, bueno, no sé si narrativa, pero sí muchas veces vital, en la que me reconocía conforme ibas hablando, ¿no? Así que fenomenal, vamos, me lanzo de cabeza a lo que propongas. Entonces hemos empezado bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a poner un poquito en situación a los oyentes, porque como digo, hoy voy a explicar un poco
cómo surgen los temas que tratamos aquí, porque el de hoy yo creo que es uno de esos ejemplos perfectos. Ana y yo nos conocimos hace aproximadamente un mes y medio o algo así, en la Fira del Llibre de Algemesí. No, yo no voy a llamarlo casualidad, me resisto a ello y seguramente luego comprendéis por qué. Coincidimos en el mismo stand, en el reparto de puestos. Pues yo estaba con mi libro, con Entre el pasado y el más allá, y ella estaba con su Volver a Erebo, que es el libro del que vamos a hablar hoy. La verdad es que tardamos muy poco en conectar, porque yo me encontré con la contraportada de su libro, ¿no? Este vicio que siempre tenemos de coger un libro entre las manos inmediatamente. Y darle la vuelta. Sí, a ver de qué va. Y yo os voy a leer esa contraportada porque creo que vais a comprender por qué me cautivó enseguida. Y quienes sois oyentes habituales del programa y sabéis las cosas que a mí me gustan, lo vais a comprender seguro. Y seguro que también os va a cautivar a vosotros. Dice así: Iris, Violeta y Alicia, amigas desde la universidad, desean compartir juntas unos días de vacaciones y emprenden su viaje a Erebo. Una larga recta se extiende hacia adelante, tanto como alcanza la vista. Lo que sucederá en ese viaje se convertirá en una experiencia inesperada que cambiará su manera de entender la vida. Erebo es un lugar muy especial. Sus bosques y sus gigantes de rodeno son testigos de que allí el espacio y el tiempo no son solo lo que parecen. Estos personajes nos acompañan en una historia que se despliega como un trampantojo narrativo, en su forma y en su fondo, donde el pasado y el presente protagonizan el mismo relato, vidas unidas a otras vidas con lazos atemporales hechos de amor y perseverancia. Volver a Erebo regala una mirada llena de matices y abierta hacia otros horizontes posibles. Yo, nada más leer esto, dije, caramba, esto pinta, pero que muy bien. Y luego, pues el ratito que todo el día estuvimos allí, hubo ocasión de hablar y a los pocos minutos, creo yo, empezamos a darnos cuenta de que, curiosamente, nuestros libros hasta en algunas cosas se parecían. De hecho, en algún momento yo leyendo el libro he tenido la sensación de que mi título, el de mi libro, Entre el pasado y el más allá, no habría sido problemático para el tuyo, ¿no? Lo cual no deja de ser todavía más curioso. Bueno, Ana, como te decía, te propongo que convirtamos este programa en un trampantojo. Tú hablas de tu libro como un trampantojo narrativo y en efecto es así. Hemos querido titular a este programa en sí Trampantojos, que más de un oyente estará flipando, dirá ¿esto de qué va? ¿Eso qué es? Eso que es, tal vez, sí, me imagino que algunos oyentes no habrán oído hablar. Ahora cuando expliquemos qué es, seguramente dirán, caramba, sí, ya sé lo que es, pero probablemente por el nombre le resulte llamativo. Voy a empezar haciéndote 3 preguntas que tienen que ver entre sí y puedes elegir entre contestar las 3, no contestar ninguna, 2, una, o si quieres contestarlas todas al mismo tiempo, que también es una opción. A ver lo que nos sale. A ver qué pasa. En primer lugar te voy a preguntar qué es un trampantojo. No te voy a pedir una definición académica o de diccionario, lo que tú consideras un trampantojo. Luego, y muy importante, ¿por qué eliges el trampantojo como un elemento clave en el libro? Bajo mi punto de vista, muy acertadamente. Y luego vamos con la última, que es de estas que a mí me gusta y que pone un poco siempre en aprieto al entrevistado, en este caso entrevistada. Ay. ¿Dirías que la vida en sí misma es el mayor o uno de los mayores trampantojos? Tú misma. Uy, bueno, me ha tomado nota aquí como buena docente para ir en orden. A ver, sí, vamos a contestarles las 3. Bueno, al menos a intentarlo. ¿Qué es un trampantojo? Pues para mí, eso, sin ponernos técnicos, que es absolutamente innecesario, pues su propia palabra lo dice, es una trampa para el ojo. Algo que ves y que en realidad lo que ves no es todo lo que hay o todo lo que se puede ver, ¿no? Entonces hay que hacer como un cambio de posición para ver otras cosas. O si te fijas, eres capaz de ver más allá, como dentro, ¿no? Es como un juego, es como, sí, una especie de efecto óptico que juega contigo y que te abre a planos, alternativas, a modos, pues que te entrenan en flexibilidad, que te hacen darte cuenta de que las cosas pues no son solo lo que parecen, sino que esconden dentro muchísimas sorpresas, muchísimas
experiencias, muchísimas vivencias, muchísimas maneras de ubicarse, ¿no? Basta ante un trampantojo mural, de estos que a veces hay pues en los grandes frescos, a veces de grandes pinturas pues de las iglesias, de museos, ¿no? Esos efectos ópticos que de repente de lejos tienes una experiencia como que están en relieve, te acercas y son planos, ¿no? Absolutamente. O desde lejos ves una cosa y cuando te acercas es otra. Ese tipo de cuestiones verdaderamente te enriquecen cuando eres tú el que te cambias el espacio, ¿no? Con respecto a la distancia a la que estás con él, ¿no? Entonces, a mí esta idea siempre me ha gustado, tanto los efectos ópticos más sencillos como pues, estos típicos de, no sé, de la copa, que son los perfiles de las personas, ese sería como muy clásico, ¿no? A aquellos que son mucho más elaborados, estos enormes grafitis, ¿no? Que a veces hay sobre las fachadas en las calles o en las aceras, ¿no? Y generan unos efectos de profundidad tremendo, ¿no? O sea, de repente te encuentras ahí con cosas que son como, pues eso, que tienen una vida hacia adentro muy grande, ¿no? O paisajes, Entonces, ese efecto siempre me ha fascinado mucho. Y quería probar, pues, como una especie de experimento en este juego al que te invita el trampantojo visual. Yo dije, ¿cómo sería esto con historias? Una historia dentro de otra historia, que en realidad la historia que estás viendo no es la historia que es, pero están en todas entrelazadas, ¿no? Y a partir de esa intencionalidad un poco de, venga, vamos a jugar, ¿cómo sería? Y también pues de una especie de saldar una deuda, ¿no? Que tengo yo con estos entornos, con estos bosques, con estos gigantes, con estas historias. Pues un poco el ver ahí, venga, el caja de bolillos a ver qué sale. Y la verdad es que ha salido, pues eso, una historia de historias. Bueno, a mí, fíjate, cuando estabas leyendo la sinopsis otra vez decía, caramba, tengo ganas de leer ese libro, si no lo hubiera leído ya. Porque es verdad que, pues eso, que expresa verdaderamente lo que sí que en el fondo yo más quería expresar, ¿no? A veces te cuesta hacer una sinopsis muy sintética donde puedas, sin dar mucha turra al lector, pero sí enamorarlo, ¿no? Con lo que a ti te ha fascinado y escuchándote, pues decía, bueno, pues estoy contenta, ¿no? Con ese resultado porque sí que expresa esa intencionalidad. Un poco respondo a la segunda pregunta con esto. ¿Por qué elijo el trampantojo? Primero porque quería probar, quería jugar, es la segunda novela en realidad que escribí, no es la primera publicada, pero es la segunda que escribí. Y después de escribir la primera, que bueno, ya en otra ocasión ya quedaremos, pues en esta quería eso, el dar vida literaria a ese efecto de distintos planos, porque al final la realidad es múltiple. Esto como los matrimonios, tanto en la salud como en la enfermedad. Hay distintas maneras de forma saludable, ¿no? De ubicarte ante las distintas opciones de la realidad. Nunca es única ni unívoca. Y también en la enfermedad hay veces que pues, tristemente, ¿no? Esos planos se pueden desplegar y desdoblar hasta situaciones pues, de mucho sufrimiento. Pero sin irnos ahí muy periféricos, que la cosa se ponga muy chunga, sí que es verdad que la vida es una gran riqueza. Es una gran riqueza de opciones, de percepciones, de cuestiones de perspectiva. Ni el tiempo ni el espacio son una sola dimensión. Son dos y además relacionadas entre ellas generan cientos de dimensiones, ¿no? Y entonces abocarte a eso, no sé, hacerte próxima de esa posibilidad de miles de cosas diferentes, pues fue lo que me atrajo, un poco porque ese entorno donde está ubicado Erebo, las veces que yo he podido pues vivenciarlo en primera persona, responde a un lugar que existe, aunque no podemos decir cuál es hasta que no leáis el libro, pero ese lugar existe y a mí es, bueno, uno de esos lugares en los que me ha alimentado y me ha nutrido pues ese crecer en ir aprendiendo a ver la realidad, moviéndote tú para ver que es ciertamente enriquecedora, múltiple, variada y no es estática para nada. Y aparte tiene planos de profundidad y de conexión y comunicación hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo muy tremendamente ricos. He contestado creo que más o menos a 2 y a la tercera pues creo que sí, también un poco. ¿No? ¿O qué? Dime. Sí, sin problema. Eso sí, yo voy a añadir algo. Te estaba escuchando y bueno, la verdad es que has hecho una definición que me sigue cautivando, pero ¿crees que uno de los problemas que tenemos los seres humanos en general es que tal vez no asumimos eso? Yo lo decía en la introducción, que en el día a día nos cuesta asumir que la realidad es tan confusa, tan extraña, A mí me recuerda un poco a
a esa frase famosa de Bruce Lee, de Be Water, my friend, ¿no? Sé agua. Tal vez ese es nuestro gran error, no ser agua, no ir adaptándonos a las circunstancias, ser demasiado o pretender que la realidad sea lo que no es, sea estática cuando es todo lo contrario. A ver, yo creo que forma parte de nuestra naturaleza de ser, no sé, ser humanos, homínidos. Somos complejos y ella también lo es, pero para sobrevivir a veces nosotros elegimos simplificar. Muchas veces recortamos, yo creo, pues eso, muchos matices, muchos lenguajes. Nos vamos a veces un poco haciendo muy fundamentalistas, muy dogmáticos, muy secos, ¿no? Vamos abortando, acotando, acortando opciones, posibilidades, modos y maneras, porque a veces nos es más cómodo. A veces entiendo que es para sobrevivir, porque ciertamente la realidad es compleja, es infinita, ¿no? Pero a veces son elecciones de supervivencia, a veces son elecciones de comodidad, a veces son elecciones de intolerancia, a veces son elecciones de falta de autotrabajo y de autoconocimiento personal, de las propias limitaciones personales, porque también está en nosotros, somos una especie privilegiada para muchas cosas, pero limitada también en otras muchas cosas, que a veces no asume ni siquiera sus propias condiciones, ¿no? Pretende que el entorno sea algo sobre lo que nosotros imperamos. Es verdad que hay muchas especies que reconfiguran o que readaptan sus entornos para hacerlos más amables, más habitables, y cualquier castor es capaz de hacer ahí su presita para sobrevivir, pero nosotros el apaño al que hemos llegado, la relación a la que hemos llegado a veces con nuestros entornos, va más allá de buscar una confortabilidad o una supervivencia, ¿no? A veces hemos perdido un poco el esme y imponemos ciertas rigideces, ciertas cosas que están excesivamente encasilladas, secamos muchas veces el entorno, a veces literalmente drenamos relaciones, personas, situaciones, y las motivaciones son múltiples, a veces por no saber hacerlo de otra manera, a veces por no querer esforzarnos en trabajar juntos y permitir que haya, pues eso, diversidad, planos, a todos los niveles, a nivel relacional, a nivel de muchísimas más cosas. Entonces, yo creo que eso, que en nuestra naturaleza es una especie como de doble lucha, ¿no? De bipolaridad malentendida, ¿no? Del varón Asler o de esto de Jekyll y Hyde, ¿no? Es decir, creo que ha habido autores también muy potentes en pillar, no solamente en el ámbito más moral, si quieres, de luz, oscuridad, bondad, maldad, no todo eso, pero sí ese antagonismo entre un querer y no poder, o un querer y no saber, o no lo sé. Somos seres complejos y es verdad que la realidad que nos envuelve, ¿no? Y que nosotros desarrollamos también lo es, y a veces no somos capaces de abarcarla, de comprenderla. Hay muchas cosas que se nos escapan, que no somos capaces. Hay cosas que son misterio de verdad, con minúscula. Hay pequeños misterios, pero hay grandes misterios. La vida hay mucho de misterio también. Cuando tocamos temas que tienen que ver con lo más periférico, con lo más último, con lo más del principio y más del final, y ostras, eso son palabras mayores. Entonces, ahí también yo creo que a veces nos quedamos con miradas muy cortitas, muy precarias, muy temerosas a veces de no lo sé, creo que es muy complicado porque cada uno ahí se ubica, es decir, somos millones y millones de humanos y entonces hay millones y millones de opciones y de posibilidades, ¿no? Aunque en el fondo es verdad que compartimos muchos modos de ser humano, y cuando eso también lo comprendes también facilita el encuentro y el poder empatizar y el darte cuenta que el otro está, pues a veces tan perdido como tú, aunque no lo parezca y tú tampoco lo quieras parecer, pero las pocas certezas que vamos compartiendo. A mí me pasa algo curioso cuando leo literatura, sobre todo. Yo creo que quizás los que leemos así de modo adicto es porque seguimos como buscando, ¿no? Somos almas muy inquietas, muy insatisfechas de muchas cosas, pero por otro lado, como que vas llegando a donde otros también han llegado, ¿no? Te vas aprendiendo, vas reconociendo y vas descubriendo cosas que generaciones anteriores, pues en otros lenguajes y en otras maneras y en otras experiencias, ¿no? Y en otros contextos históricos también han ido llegando, ¿no? Y a mí eso me encanta porque me hace sentir muy pequeña, muy insignificante, pero a la vez muy igual a todos los que nos han excedido, ¿no? O a muchos, tampoco a todos, porque es verdad que no todos ahí conectamos igual, ¿no? Pero sí que la vida es un gran trampantojo.
sí, al final es verdad que la literatura es una metáfora de la vida y eso es un poco también lo que quería llegar a contar en Erebo. No sé si lo he logrado del todo, pero al final la historia es una historia dentro de una historia dentro de una historia. Hay historia con mayúsculas, hay historia de grandes acontecimientos que hemos estudiado, que están en las enciclopedias, que marcan ahí como, no sé, grandes acontecimientos donde parece que te juegas mucho más, pero luego es que esos millones de seres humanos que han vivido su historia dentro de esa gran historia de mayúscula del libro de estudiar, pues son la vida. Son la vida. Y son tantos y tantos planos. A la que me he enrollado, pero vamos, me queda bonita, ¿eh? Me parece genial. Si te parece, vamos a hablar del título, un poquito. He dicho antes que podría haberte prestado mi título para tu libro, pero la verdad es que está muy bien escogido. Volver a Erebo, o al menos yo he hecho una interpretación que ahora voy a compartir contigo. Ya me dices si estoy loco del todo o si he pillado un poco la idea. Seguro que no. Porque el título es Volver a Erebo, que evidentemente en una explicación simple, cualquiera que haya escuchado pues esa contraportada que yo leí hace un ratito, son tres amigas que van al pueblo donde entiendo que veraneaba una de ellas cuando era pequeña, que por cierto es una situación que a muchos, incluido yo, pues nos ha llevado a ese pasado en el que efectivamente veraneábamos en el pueblo de nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, ¿no? Que es algo como muy español. No sé, en otras zonas sí sucede, pero aquí desde luego muchos somos, en mi caso, medio hijo de inmigrantes, con lo cual, pues bueno, suceden estas cosas, ¿no? Pero ese título de Volver a Erebo evidentemente tiene que ver con ese viaje físico de esas tres amigas a Erebo, pero yo entiendo que hay otro viaje, que también es otro regreso, que es otro volver, que tiene mucho más que ver con lo espiritual o con el acceso a ese mundo interno, a ese mundo secreto al que uno a veces también necesita viajar. No sé si me he pasado o si la idea era esa. Perfecto. Ya no hace falta que conteste la pregunta. Pleno. Vamos, diana absoluta. Sí, volver porque es lo que os comentaba antes. Es verdad que es un entorno conocido por mí, un poco también. Yo no tenía casa ahí literal de abuelos ni de padres, pero bueno, ha sido un sitio al que he ido desde que tenía 5 años, pues no sé, miles de veces en distintas situaciones, en distintos modos, en distintas estaciones del año. Siempre que puedo vuelvo. Es verdad que mis veranos de infancia los pasé allí también, y aunque no fuera en casa propia, pero para mí es como una constante, siempre es a la que vuelvo. De hecho, antes de incluso de escribir la novela, he seguido volviendo porque necesito por lo menos una vez al año pasar por allí. O sea, es en vena, necesito esas sensaciones, ¿no? Entonces, para mí, volver allí implica muchas cosas. Implica ese viaje. De hecho, esa frase de la recta final, es que hay un momento literalmente que en la carretera es como una recta. Y entonces yo cuando llegaba a aquella recta decía, ya estoy, ya estamos, ya estoy aquí otra vez, ¿no? Y implica tanto en el viaje de Alicia, ¿no? y de sus amigas, volver a la casa de Iris, de la infancia, de venga, vamos a pasar un verano de vacaciones aquí, volvemos al pueblo, ¿no? Lo que tú decías, como estacionalmente la gente, pues llegaba el verano, llegaba la Pascua y volvían al pueblo, ¿no? Pues tiene mucho de eso y tiene también de volver a volver y volver, porque es verdad que un poco cuando se despliega ese trampantojo, ¿no? Que estructura la novela, al final esas vidas se van articulando porque vuelven y vuelven, ¿no? Como es tan cortito, no sé qué puedo decir para no hacer un spoiler total, pero sí que les pasa eso. O sea, en los 3-4 niveles de la novela, no sé si 3-4, 3 seguro, el cuarto en realidad también hay un cuarto, pero es eso, es esa experiencia de volver porque algo se ha quedado allí. Y entonces para volver a ser yo, o para estar completo, o he de volver, y he de volver, y he de volver. Entonces venía un poco por esa doble dimensión del regreso. Siguiendo un poco por ahí, y tal vez también en mi caso porque como digo, para mí fue muy fácil empatizar con esa situación. Tú describes ese viaje a ese pueblo, pero describes muy bien además cómo esas tres chicas que viven en una ciudad todo el año de repente se encuentran en un lugar
completamente distinto, ¿no? Que es algo que, como digo, también hemos sentido tú, yo y seguro que muchos de nuestros oyentes, o tal vez todos, ¿no? En este mundo urbanita que hemos construido y donde evidentemente ya todos vivimos en ciudades más grandes o más pequeñas, casi nadie vive en pueblos pequeños, ¿qué papel juega en este caso el contacto con la naturaleza, ¿no? Porque de hecho hay una de las tres, no vamos a decir cuál, que conecta de una forma especial, tal vez, y tampoco la que más podía, bueno, voy a callar. Una de ellas es la que, conecta de una forma muy especial, yo me atrevería a decir que casi mística, ¿no? Espiritual, ¿no? De una forma muy directa. Sí, y uno que también lo ha sentido, uno que también necesita a veces, como digo yo, llegar a ese lugar en el que ya no ves un solo vestigio humano, en el que estás tú, la naturaleza y nadie más. ¿Qué papel juega eso, tanto en la novela como qué papel le das tú o qué importancia le das a ese a veces olvidarse de las ciudades, de la contaminación lumínica y de tantas cosas, del ruido sobre todo tal vez, tanto físico como no físico? ¿Qué papel juega eso en el libro y también qué papel le das tú? Pues un papel importantísimo, más allá pues un poco de los topicazos que a veces compartimos los urbanitas, ¿no? De necesito irme al campo a desconectar, a descansar. Además, siempre vamos en modo vacacional. Quiero decir que la gente que vive luego en los pueblos y en estos entornos, es verdad que a veces no son tan amables y tan, no porque sean hostiles, sino porque son verdaderamente más duros en muchas cosas, ¿no? Y se acaba un poco ahí pues a veces la percepción esa que tenemos así tan superficial, pero luego es que en realidad cuando estás allí no es una percepción superficial, o sea, verdaderamente estos entornos transforman. Incluso la gente que vive allí, por más duro que sean, los que están de verdad enamorados y un poco atrapados por esas sensaciones, no quieren perderlas, ¿no? Les cuesta mucho ubicarse y si tienen que hacerlo de ir a la ciudad, lo hacen con pena y dolor, ¿no? Y con mucha renuncia. Volvemos a ser nosotros mismos con mucha más autenticidad cuando estamos en esos entornos naturales, sin lo que tú decías, sin el ruido, ya no solo el ruido urbano doméstico, sino humano, el ruido ¿no? Allí los pensamientos, bueno, sí, en realidad uno allí está con lo que lleva, eso es verdad, uno allí está con lo que lleva. Y si llevas tu ruido dentro, tu ruido te lo llevas, pero algo allí lo va acallando o lo va ordenando o va haciendo que en vez de ser una melodía y, no sé, dodecafónica todo a la vez, vaya un poco como destilando y va generando otras jerarquías, otra organización, otra banda sonora diferente, ¿no? Aunque tú lleves tu propio instrumento ahí un poco desafinado, ¿no? Es verdad que son entornos que apaciguan, que calman, que silencian. Y que aparte que cuando te vas contagiando de ese silencio, te permiten escuchar otras cosas, tanto hacia afuera como hacia adentro. Escuchas los ruidos de la naturaleza de una forma mucho más próxima, ciertamente en primera línea, pues el agua, el viento, los árboles, los animales, pero es que te permite también escuchar hacia adentro otras cosas que a veces en las ciudades o en el ritmo que llevamos, ¿no? Del averno, pues cuesta mucho. Entonces, la naturaleza es fundamental, es lo que te decía, yo la necesito en vena, por lo menos una vez en concreto esa, voy saliendo, pues sí, haces senderismo, paseas, lo que puedas, ¿no? Pero esa experiencia de ponerte a caminar 3, 4, 5, 6 kilómetros, pierdes de vista todo el mundo mundial y te quedas ahí en medio de una pinnaza con la nada, eso es maravilloso. Y cuantos más ratos puedas hacerlo, esa soledad más elegida, ¿no? O ese otro modo relacional con gente que está allí, ¿no? A mí me recarga, a mí me realimenta, me nutre muchísimo, aparte de que pues compartes historias, ¿no? Y también forma parte mucho de la naturaleza, ¿no? Al final el contacto humano y el vínculo lo hacen también las historias compartidas, ¿no? El contarlas, el escucharlas o el vivirlas. Y estamos hechos de historias. Entonces, cuando en esos entornos, pues eso, en concreto Erebo son bosques, ¿no? Caramba, son entornos privilegiados para encontrarte a ti mismo, encontrarte con otras personas, encontrarte con otros entornos, encontrarte con, llama de Dios, llama la energía y ya, como decía Buenafuente, llama lo que quieras, con esa apertura hacia otras preguntas y respuestas, hacia otros planos
que aquí metidos en el tutú, pues a veces los pierdes un poco de vista, ¿no? Y allí sí o sí estás una noche pues tumbado allí en una campa mirando para arriba y, claro, sí o sí te ubicas de otra manera, desde la insignificancia de ver, pues eso, lo que eres en ese momento, ¿no? Cómo cambian los pesos, incluso de las cosas que has llevado en tu mente o en tu corazoncillo, ¿no? Allí los pesos basculan y cambian y te vuelves transformado, mucho más liberado de carga, muchas veces, por supuesto, de toxinas, y respiras mucho mejor, porque allí respiras. Yo me pasó una cosa curiosísima, es que allí consigo respirar por los 2 agujeros de la nariz, cosa que en Valencia no he conseguido nunca. Pero, caramba, respiras. Y al final somos respiración, ¿no? Y sientes, te identificas esa respiración con la naturaleza de manera mucho más achermanada, ¿no? No sé cómo decirlo, mucho más directa. Así que sí, en la novela es verdad que los fragmentos esos descriptivos, pues bueno, no sé si me entretuve más o menos, pero yo también los necesitaba. Son un personaje más al final, ¿no? Quizás en esta un poco menos porque es más cortita, ¿no? En la otra, pues bueno, me pude escampar mucho más, también está ambientada en bosques y así, pero en Erebos sí que es verdad que el aroma de esa sierra en especial tiene personalidad propia, es un prota más de la novela. Es lo que te va acompañando, es una constante, es que, ya te digo, en esa recta, abres las ventanillas, te vas acercando y aquello ya va, que te va viniendo el olorcillo. Entonces sí, todo eso son sensaciones, sí, físicas, empiezan siendo físicas, pero acaban siendo, bueno, son antenas que llevan ahí a todas partes. Vamos a hacer un descansito, una pausa muy breve. Muy bien, fenomenal. Porque con esto último que me has dicho, me lo has servido en bandeja la pregunta que te voy a hacer después de la pausa. Muy bien. Y que tiene que ver con algo que a mí me apasiona, me atormenta, me parece clave y bueno, lo vas a entender en un par de minutos. Perfecto. No os vayáis que regresamos enseguida. Es muy difícil que un libro consiga lo que yo creo que queremos todos los autores, que es coger al lector y meterlo, introducirlo. Y eso es lo que consigue Chus J.C. con su libro Entre el pasado y el más allá. Os conducen hacia lo más oculto del ser humano, hacia un viaje en el que la realidad, el pasado, lo onírico, el presente, la aventura, se dan la mano. Tiene muchísimas cosas que reflexionar y te reafirman que hay mucho más allá. Más allá de su temática, del encuentro con lo extraño, del misterio, Entre el pasado y el más allá es un libro que todo el mundo debería leer, porque es un libro que habla de personas y con unos personajes con los que todos nos vamos a sentir identificados. Adquiere tu ejemplar enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico recuerdos@finalescalera.com o al número de WhatsApp 623 004898. Estás escuchando La Última Realidad con Chus J.C. Estamos de regreso y bueno, en este empeño, en este trampa-antojo en el que hemos convertido hoy La Última Realidad y haciendo lo que llevamos haciendo todo el programa, que es hablar del libro, pero acercándonos sin tocarlo, ¿vale? El que quiera tocarlo ya tiene que tocarlo de verdad, abrirlo y leerlo. Tiene que meter la mano. Exactamente. Te estaba escuchando describiendo
esa naturaleza, ese entorno rural, ese mundo tan distinto a la ciudad, en el que nosotros mismos comenzamos a ser distintos cuando estamos ahí, sobre todo cuando llevas algunos días. Y hay un factor en ello que como he dicho, a mí me parece fundamental, me parece uno de los mayores misterios que existe. No sé si tal vez el mayor. A veces digo que es la realidad, pero bueno, en el fondo estamos hablando de una de las partes de la realidad. Me refiero al tiempo. Porque cuando, al menos en mi caso, y bueno, lo he compartido con otras personas, cuando vas a esos lugares, cuando te metes en la naturaleza, sí que es verdad que hay que reconocer que vamos de vacaciones, con lo cual eso también afecta evidentemente a esa parte del tiempo que deja de ser importante, ya es esa locura que es el tiempo, los horarios y el llego tarde y estas cosas que nos van machacando a lo largo del año. Pero uno de los aspectos de la realidad más confusos que tú manejas en el libro de forma magistral, yo no sé cómo conseguiste hacerlo porque no, me imagino que no sería fácil montar el embrollo que montaste, no lo vamos a destripar, pero juegas con el tiempo y imagino que porque estás de acuerdo conmigo, si no me llevas la contraria, que no hay ningún problema, en que el tiempo es uno de los grandes misterios y uno de los grandes engaños de nuestra percepción, ¿no? Que lo modifica todo. Tal cual, tal cual. A ver, fue complejo porque conseguir ese hilvanaje o ese tejido, ¿no? Entre distintos tiempos, pues había que pensarlo y hacerlo medianamente, pues eso, coherente y que cuadrara, que hubiera continuidad, ¿no? De alguna manera. Pero, claro, sin perder, pues eso que te regala el tiempo. A ver, yo creo que es poder estar en varios espacios a la vez. Es una especie como de, no sé, de paradoja, ¿no? El tiempo y el espacio, no sé muy bien cuánto y cómo están de separados, porque yo, estando en un mismo sitio, mi cabeza está en otros tiempos, ¿vale? Puedo ir para adelante, puedo ir para atrás, la mía y la de todos. Entonces, y al revés, quiero decir, cuando pienso en la cuestión de los tiempos, bueno, pues de repente veo que en un mismo tiempo tus espacios también a veces no están tan definidos, ¿no? Quiero decir que fue complicado porque fuera coherente y porque tuviera un hilo narrativo que sostuviera la historia o las historias, pero ciertamente es que el tiempo es pura magia. Es pura magia. Yo creo que es una dimensión tan maravillosa. Yo todas las películas o todos los libros que tienen que ver, pues eso, con viajes en el tiempo, con ir para adelante, con ir para atrás. Yo voy a un castillo y estoy obsesionada con intentar y decir, por favor, una máquina del tiempo, ¿cómo sería esto? ¿Del siglo XII, del siglo XIII? Me fliparía, ¿no? Poder una especie de dron, no sé cómo, en el que poder estar en otros tiempos, ¿no? En ese mismo espacio, pero en otros tiempos. No solo por ser una apasionada de la historia o los que nos gusta la historia, es verdad que te fascinan, ¿no? Siempre esa cuestión más cronológica pero cuando caes en la cuenta de que la percepción sobre el tiempo también es frágil y se altera por muchas cosas, lo que tú decías, ¿no? Cuando estamos de vacaciones o cuando lo estás pasando bien, de repente el tiempo pasa muy deprisa, ¿no? Y a veces estás en algún sitio que estás más aburrido que una ostra y miras el reloj y es que han pasado 45 segundos y te ha parecido que estás ahí 3/4 de hora, ¿no? Quiere decir que el tiempo en realidad tampoco es estático, también depende de lo que tú percibas, Estás esperando en una sala de espera una buena noticia y tienes una percepción del tiempo. Te acaban de dar una mala noticia y tu percepción también es otra, ¿no? O cuando miras atrás en tu propia vida, yo creo que mi hija decía el otro día, mi hija tiene ahora 26 años, ¿no? Y está cayendo en la cuenta de muchas cosas, ¿no? Y yo decía, madre mía, aparte la abuela cuchufleta está hablando, pero es verdad, decía, mamá, es que deprisa pasa el tiempo. Y yo decía, pues espérate, que eso no es nada para lo que tiene que venir. Quiero decir que va evolucionando, ¿no? La percepción que tenemos del tiempo. Y eso me dice que no es estático y que a veces es un engaño. Cuando, no sé muy bien cuándo ni dónde, pero me hacía preguntas. A mí es verdad que soy muy mala para las matemáticas y todo esto siempre se me ha dado muy mal, ¿no? Pero siempre me ha interesado mucho la astronomía, o sea, la cuestión de lo que tenía que ver con los astros, cómo se relacionan y cómo
Yo pensaba, vamos a ver, en un avión, ¿no? Es decir, cuando están, o lo del cohete, ¿no? Que tardan meses en llegar a no sé qué. Decía, madre mía, y cuando bajan, el tiempo ha pasado igual. Y me decían, no, exactamente igual. El proceso de envejecimiento no es lo mismo si estás aquí, si hay atmósfera, si no hay atmósfera. Entonces, todas esas cosas a mí me alucinan. Y me hacen, ya te digo, sin tener idea de entender la ley de la relatividad, que sigo sin entenderla, me fascina. Me fascina porque me hace darnos cuenta de que nuestra percepción es tan pequeña y nuestra capacidad de comprensión es tan pequeña para esas grandes palabras, ¿no? Para esos grandes misterios, que bueno, son todo hipótesis y lo que decimos, vas eligiendo respuestas para poder organizarte, a veces incluso, bueno, casi que para jugar a casitas, pero cuando afrontas esas preguntas o esas dimensiones de verdad en lo que son, o pues eso, esas proporciones de no sé cuántos millones de años en que el planeta no sé qué, ¿no? Y en otros tantos millones de años no sé cuántos, y de repente caramba, en una vivencia de 2 siglos, 4 minutos, cuando tu vida es nada en esas dimensiones tan eternas, ¿no? Pues, ¡buah! Eso me fascina y me hace darnos cuenta de que tenemos que estar constantemente reubicándonos y reaprendiendo quiénes somos y qué sentido a veces tienen las cosas, ¿no? Porque el tiempo te las reorganiza y te las desubica de otra manera, ¿no? Más allá de nostalgias de... Y ahora también es que, pues eso, con esto de mis hijos mayores, el nido vacío y toda esta historia, pero bueno, más que un trastorno psicológico, es que tiene su parte de verdad. El decir, caramba, ¿cómo era mi vivencia de tiempo cuando, pues eso, cuando estás enfocada en otro tipo de situaciones, ¿no? De crianza de niños más pequeños, de tal, ¿no? Y lo ves como, guay, te crees que aquello va a ser lo más definitivo y de repente ahora lo miras y ya no solo por la nostalgia de, ay, qué bien, cuando eran pequeños, sino por decir, ostras, si es que ha pasado nada y estoy en una vida completamente diferente. Entonces, pues de aquí más para adelante, en otros cuantos, no sé, 15 años, ostras, puede ser, vamos, la pera limonera. ¿Te has llegado a plantear, bueno, a mí me están esperando con la camisa de fuerza para cuando acabe el programa, porque es lo que voy a decir, pues a más de uno, no sé qué va a pensar. ¿Te has llegado a plantear, antes hablabas de hecho era una de las preguntas que tenía preparadas, pero ya no te la hago, porque ya me has hablado de la realidad y creo que de forma muy, muy eficaz. ¿Te has llegado a plantear, como yo, que el tiempo como tal, como realidad absoluta, no exista y que solo esté en nuestra mente? ¿Solo sea ese play y ese stop al que nosotros le damos según nos va? No me he hecho la pregunta así nunca, no lo sé. Yo creo que es algo que nos excede, o sea, que nos precede y que nos poscede. Es decir, el tema del tiempo, creo que nosotros somos algo en el tiempo, dentro del tiempo, pero nuestro tiempo no es todo el tiempo. Lo mismo que nuestros espacios no son todos los espacios. Hay espacios y tiempos que no son los de la realidad física, empírica, tangible, no sé cómo decirlo, quiero decir. Yo creo que no se acaba, que no se agota en nuestra percepción del tiempo y el espacio lo que el tiempo y el espacio son. Creo que son dimensiones eso, que nos exceden a nosotros como especie, como nosotros formamos parte de algo mucho más grande, mucho más complejo, mucho más anterior y mucho más posterior. Y cuando estalle el sol y nosotros ya no estemos aquí, no sé, pero esto seguirá sin nosotros, como ya lo estaba antes de nosotros. No sé si me explico muy bien. No tiene que ver con... No te puedo pedir que te expliques mejor porque te has metido en un... Bueno, te he metido yo en el charco y no has tenido problema en revolcarte bien. O sea que... Yo lo experimento así, como algo que... Una cosa es, sí, nuestra percepción de tiempo y espacio, pero ni es todo el tiempo que existe, ni todo el espacio que existe. Me voy a salir Bueno, no me voy a salir de la novela. Al menos no del modo en que yo la he interpretado. Hablabas de tiempo y es inevitable que cuando se habla de tiempo en algún momento se hable de destino. Escrito o no escrito, aquello de la casualidad o la causalidad. ¿Por qué se decanta Ana Izquierdo? ¿Por la casualidad? ¿Por la causalidad? Esto está escrito, lo escribimos nosotros, pero ¿cómo va esto? Vaya tela, eso sí que es un jardín bonito. Ostras, Chus, no tengo ni idea. A ver,
yo sí que hay cosas, me cuesta mucho creer en la casualidad de algunas circunstancias. O sea, creer así y decir, bueno, pues esto es casualidad y habrá casualidades, no sé, más ligeras o más livianas sobre elementos, no sé, menos densos. Pero hay cosas en la vida que digo, a ver, no sé tampoco a qué responden, ¿eh? No sé si hay un plan de alguien, no lo sé. Si es algo más leyes que todavía no conocemos cómo funcionan, pero que tienen su engranaje y su funcionamiento, no lo sé. Pero sí que hay casualidades que me cuesta mucho creer que sean meras casualidades. Sobre todo porque... Te voy a poner un ejemplo, ya que sé que ya me voy a meter en un jardín de difícil salida. A mí me pasa una cosa muy curiosa, solo me pasa respecto a una circunstancia, ¿vale? Desde la primera vez que me pasó, bueno, mi padre falleció hace muchos años cuando yo tenía 18 años y al poco tiempo de eso yo llegaba tarde, no me acuerdo muy bien a qué, pero tarde, fatal, agobiada y no encontraba sitio para aparcar. Y era como, me cago en la mar, o sea, horrible, no puedo... Y entonces le dije, por Dios, necesito un sitio para aparcar, papá, porque es que si no tal... Se lo pedí a mi padre un poco, ¿no? Pum, y no pasaron ni 25 segundos y de repente delante de mí, pum, salió un señor estaba aparcado en batería, yo metí el coche, ¿no? Y aquello fue como, bueno, pues sí, será casualidad o no, no lo sé. Pero te vas a tronchar. Todas las veces de mi vida, todas y cada una de las veces de mi vida, en que he necesitado, a ver, no lo pido de cuando voy al cine para aparcar, pero si necesito encontrar sitio para aparcar, porque voy agobiada porque necesito, se lo pido a mi padre, todas las veces no pasa ni un minuto de reloj, de tiempo, de 60 segundos o de que encuentre un sitio para aparcar. Pudiendo haber estado antes, pues no sé, el tiempo que fuera buscando, ¿no? Sí que es verdad que si voy muy agobiada no me espero mucho tiempo, lo pido y lo encuentro. Dice, ¿será casualidad? Y que tienes mucha potra para aparcar. Pues es posible, no lo sé, pero todas las veces que lo pido, dices, caramba, es mucha casualidad. Por eso digo que será casualidad, pues bueno, yo no discuto. Esto es como lo del chiste aquel de un señor, ¿no? Que vive muchos años, muy longevo, y le preguntan, ¿y usted cuál es la clave, ¿no? ¿Cómo ha conseguido vivir tantos años? Y el abuelo contesta, yo pues porque no discuto con nadie. Y el entrevistador le dice, hombre, pues no será por eso, ¿no? Y el otro contesta, bueno, pues no será por eso, ¿no? Entonces, yo no voy a discutir, pero esa es un poco mi experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está ahí. Y otras casualidades vitales que dices, caramba, de verdad, tanto para bien como para mal, ¿vale? Casualidades de estas que te enriquecen y te nutren, como casualidades a veces que son un poquito más funestas, ¿no? Dices, caramba, de verdad tenía pues un sobrino mío, ¿no? Que falleció y dices, jolín, de verdad en ese momento que salía del arcén tuvo que pasar el camión, dices, caramba, 4 segundos después no hubiera pasado nada, ¿no? Quiero decir que yo qué sé. Ahora, ¿responde a un plan? Tampoco lo sé, a un plan escrito así de predestinación y eso no lo creo, no lo creo. Creo que muchas de las cosas que nos pasan es verdad que son consecuencias, son, pues eso, causa, efecto, gestionada bien o con acierto o no, ¿no? Pero luego hay otras muchas cosas que desde luego para mí no tienen explicación ni desde la casualidad ni desde la causalidad, así de que se generen porque una cosa trae la otra, ¿no? Entonces, no te sé decir, no tengo respuesta para eso. Y mira que es algo que a lo que a veces le das vueltas, ¿no? O de forma más superficial o de forma más honda. Pero no sabría decirte. Me quedo en el 50-50. Créeme que si tuvieras respuesta para eso, vamos, estarías... Me forraba. Efectivamente, ¿no? No te pedía te pedía tu opinión, sobre todo, Sí. pero bueno, me parece fantástico. Estabas diciendo lo de aparcar y me estaba acordando que bueno, precisamente es una amiga que es oyente del programa y alguna vez que pues hemos quedado para lo que sea y yo siempre llego tarde porque aparco lejos y ella siempre me echa la bronca, me dice, si aparcas lejos porque quieres, tú piensas que vas a encontrar sitio y lo encuentras. Y lo Pues encuentras. voy a tener que probar. Pues sí, ya te digo, una de las opciones, o crees que lo vas a hacer o te lo pides a mi padre. A ver si hay suerte. Ana, una de las palabras muy claves, lo he dicho al principio, en tu libro es la palabra perspectiva. Esa que yo decía al principio que lo cambia absolutamente todo.
Probablemente me esté repitiendo un poco con la pregunta que te hice al principio, pero tú en el libro lo describes muy bien, lo complejas que son las perspectivas, que son infinitas, que apenas una ligera variación lo cambia absolutamente todo, o al menos lo hace muy diferente. ¿Aprenderemos algún día a manejar las perspectivas sin ese, no sé, estamos cada vez en un mundo más radical, parece que la perspectiva de cada uno es la única, la definitiva, y por ella podemos hasta matar? ¿Crees que hay alguna forma de que logremos aceptar, que en el fondo es aceptar como somos, que esa perspectiva es múltiple? ¿Seremos capaces de vivir con ello y de ser eficaces en nuestras vidas? Madre mía. A ver, yo creo que esa experiencia de descubrir eso, fíjate, yo lo he, no sé, lo he vivido como un regalo, o sea, como un descubrimiento, ¿no? Como el llegar ahí dándote cuenta de forma un poco, no sé, como de donación, ¿no? En el sentido de aprender a ubicarte un poco con esa humildad de saber que no tienes todas las respuestas y que tu respuesta además es la más mejor, ¿no? Es la que te sirve o es la que, bueno, puede evolucionar o puedes compartir o no, pero no lo sé, Chus. A ver, yo, fíjate, voy a decir algo que me duele un poco decirlo, porque en el fondo es un poco, a lo mejor quizás es fruto del desgaste de estos últimos años, pero por lo que tú decías, si vamos a conseguir como generación, me cuesta mucho, porque las nuevas generaciones, este paso de autoconocimiento, de ubicarte ante la realidad de una manera, pues eso, mucho más humilde y mucho más flexible, ¿vale? Para poder avanzar o para poder a veces, ya te digo, simplemente seguir adelante, ¿no? Cada vez lo veo menos. Es decir, las personas cada vez son más inflexibles, les faltan piezas. Yo lo digo muchas veces en el cole, ¿no? Mis compañeros. Lo voy viendo cada generación. Y no porque me vaya haciendo yo también más mayor, que a lo mejor también, seguramente. Pero voy viendo que les van faltando piezas para poder llegar a recibir esto que te digo que yo he recibido como un regalo, el darme cuenta de decir, perdona, que es múltiple, y que sea múltiple no quiere decir que todo vale igual o pesa lo mismo, no, pero es múltiple. Entonces el esfuerzo está en aprender a discriminar dónde están los pesos y dónde están de verdad los modos que nos ayudan a todos. Entonces me cuesta creer. Estoy escuchando antes el podcast que me mandaste, Cuánta verdad hay en él, ¿no? Y es verdad que a veces caes un poco, cuando afrontamos, ¿no?, todo lo que tú comentabas, pues esa especie de tristeza o de impotencia de decir, madre mía, si es que vamos, no sé dónde vamos, ¿no? Pero conmigo me lo cuenten que yo me bajo. Bueno, hay que seguir militando, entre comillas, ¿no? Construyendo o defendiendo esas opciones que lo que tú has vivenciado, repito, ¿no? Pues como regalo, como descubrimiento de hay posibilidades, hay un mundo mejor posible. Sí lo creo que hay un mundo mejor posible. Al menos como horizonte, como venga, vamos para allá, ¿no? Ahora, el modo de conseguir eso, yo sí que veo que cada vez es más cambia tú, ajústate tú. Evoluciona en tu perspectiva tú. Conseguir que lo hagan los demás será porque estoy cansada, pero no lo sé, lo veo difícil, porque lo que comentabas de las redes sociales, ¿no? Una herramienta, cualquier herramienta en realidad en sí misma, pues no es ni buena ni mala, me da igual la rueda, que un cuchillo, que lo que sea, pues en sí mismo, pues bien, pues no sé, ni bien ni mal. Va a depender lo que hagas con eso, ¿no? Entonces con las redes sociales, con internet, con lo que sea, ¿no? Ocurre un poco lo mismo. El problema no está en las redes, sino en el uso, el valor que hay detrás de eso, ¿no? Entonces lo veo complicado. Somos un mundo, es verdad, cada vez más complejo. Bueno, no sé si más, un mundo complejo, ¿vale? Con otros elementos que antes pues no habían o que estaban de otra manera. A veces yo creo que no estamos preparados, los chavales, ¿no? Los niños no están preparados para utilizar ese tipo de dispositivos, de herramientas, de artilugios, de utensilios
porque lo que hace falta para poder usar eso de una manera, pues eso, saludable, que sume y que aporte y que vaya nadando hacia ese mundo mejor, pues es verdad que esas piezas no están puestas. Y si no están puestas, solo por el uso, ¿vale?, de esas herramientas, no se va a construir. Entonces, no quiero ponerme tampoco excesivamente pesimista por lo que tú has dicho, ¿no? Porque parece que al final el pesimismo también nos va contagiando y te va asfixiando. Pero lo veo complicado, lo veo complicado. Yo a nivel de educación veo que estamos muy desnorteados, muy desnorteados. Es lo que yo vivo en primera línea porque es a lo que me dedico, ¿no?, como profesión. La gente cada vez es mucho más, hablo en general, ¿vale? Hay de todo y por supuesto, pero así hablando un poco como desde fuera, desde esa perspectiva, ¿vale?, más cenital, pues lo veo complicado. Lo veo complicado, pero veo también que es la única opción. Y yo creo que el ser humano también, lo que decíamos antes, de su propia naturaleza está en las peores de las circunstancias, y ahora estamos en circunstancias muy chungas. No sé si en las peores, pero estamos en circunstancias muy chungas, ¿vale? Ha habido circunstancias también históricas en otros momentos que han sido chungas de la leche. Y el ser humano encuentra la forma, ¿no? La vida se abre paso. A veces no de forma muy grande, muy espectacular o muy ruidosa. A veces es muy pequeña, muy sencilla, muy discreta, muy clandestina. Pero sigue estando ahí, ¿no? Yo a veces cuando doy esos paseos por Erebo o por cualquier otro bosque un poco más de altitud, ¿no? Y de repente en medio de, no sé, hay una planicie de pedruscos que no hay nada. Te encuentras ahí una florecilla que dices, ¿y esta pobre desgraciada qué hace aquí? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Dios mío, si además no la va a ver nadie, ¿no? Y dices, caramba, qué gratuidad en esta generosidad tan maravillosa, ¿no? Y yo creo que en los seres humanos también es un poco así, no en las grandes masas, ni en los partidos políticos, ni en los movimientos sociales, ni en las redes, ni nada, ¿no? Pero de repente te encuentras a una persona que te dice algo que dices, ostras, sí, ¿no? Y te reconcilia incluso con tu propia naturaleza, ¿no? O con ese futuro hacia todos. O lees algo, ¿no?, con lo que conectas y dices, pues yo digo que a mí me pasa mucho ese no solo como refugio, en la literatura no encuentro solamente refugio de para huir, sino encuentro la forma de poder continuar, de volver a la realidad, de volver a intentar hacer algo bueno por los demás, ¿no? De no quedarte ahí tú en tu sofá con orejudito, ¿no?, y con la gata a los pies leyendo ahí que estoy, ¿vale?, sino decir, vale, pero esto cómo me va transformando, cómo me va a ir, no sé, trabajando para luego seguir adelante con tus proyectos profesionales personales, para poder, pues eso, alimentar, pues ese cuidarnos entre todos. De eso habla también Erebo, ¿no? Como las historias, las personas, ¿no? Dentro de las historias, al final, pues un poco el eje que nos vertebra es ese cuidado responsable a veces que hacemos unos de otros, ¿no? De una manera. Entonces, pues bueno, en la medida de lo posible, con el que tienes en ese momento al lado, pues haz lo que puedas. Primero hazlo para ti y por ti, porque uno no da lo que no tiene. Entonces, si no hay autoconocimiento y no hay autotrabajo y no hay un poco el ubicarte ante esa realidad sabiendo que es múltiple, que es variada, que es precaria, que nada permanece, que tal, pues, y luego hazlo que puedas, lo buenamente que puedas, por el que tengas al lado en ese momento, ¿no? Y poco más, desde esa simplicidad. No sé si respondo un poco a la hondonada, ¿no?, de tu pregunta, pero al final es que las grandes preguntas yo creo que se responden con respuestas muy chiquititas, muy chiquititas. Me encanta ese último colofón. La respuesta. Vamos a hacer otra pausa y ya entramos en la recta final. Vamos a... venga, en la recta de Erebo. Eso es. Un par de preguntas que van a tener un poco ya en clave muy misterio, muy de lo nuestro, y también para que nos cuentes cómo se consigue el libro y esas cosas. Regresamos en un par de minutos. En el momento que ve esa desaparición, intenta interactuar con ella. Esta persona nunca es consciente de que está viendo un fantasma hasta que no se acerca y esa aparición desaparece, ¿no? Y de repente se quedan paradas las dos bolas, porque la otra ya recuperó, ya no era tan grande como cuando la explosión, recupera el tamaño como más pequeño, y vuelven las dos como a explotar y se ponen de color rojo. Y al cabo de un ratito sonó un golpe, pero súper fuerte, y venía de la parte que tenía como una especie de armarito en el salón. Y el monje siguió andando
por su camino y él también, mi amigo también, y a los 5 o 6 o 7 pasos mi amigo mira para atrás y no había monje ni había nadie, había desaparecido. Que ya te digo, yo estaba consciente, abrí los ojos, estaba muy asustado, mucho miedo, porque no me podía mover para nada, y de repente había una figura blanquecina, era forma de mujer. Yo al principio, los primeros segundos, pues creía que era mi mujer, pero luego me di cuenta que no. Incluso esa figura vi que tenía un pelo largo, por eso digo lo de la mujer, y se acercó a mí y con una mano me tocó la frente. Estás escuchando La Última Realidad con Chus JC. Como decía, vamos a meternos en un poco... Todo el programa está siendo clave misterio, ¿no? Estamos hablando de cuestiones muy complicadas. Estoy metiendo en diferentes jardines a la pobre Ana, que se está saliendo, yo creo que con muy buena soltura. ¿Sabes que, de hecho te lo comenté aquel día que nos conocimos, que llevo años recogiendo experiencias de personas que han tenido, bueno, que han vivido cosas no explicables, ¿no? Para muchos, y de hecho tiene mucho que ver con tu libro y por eso te lo pregunto, para muchos negarse a creer lo que no se puede explicar es una cuestión de sentido común. Otros dirían que es simple comodidad y algunos incluso lo llamarían cobardía. ¿Qué es para ti? Negarse a creer aquello que... No ya a creer, sino simplemente a hablar muchas veces de aquello que no sabemos explicar. Yo creo que es pobreza. Creo que es pobreza. Pobres de espíritu. Creo que se lo pierden. Creo que es un ámbito que, por una parte, me parece un poco insensato negar, porque negarme incluso a hablar sobre cosas que no puedo comprender, pues eso me parece pobre, porque nuestra naturaleza también está lanzarse a hacerse las preguntas del millón, quiero decir, y la apertura de las posibilidades de ¿y por qué no? Que yo no tenga una respuesta que me convenza o que pueda demostrar con nuestros códigos, no quiere decir que no exista, ¿no? Fíjate cuantísimos años estuvieron pensando que la Tierra era plana, lo que les costó, y al final, pues no era tan plana, ¿no? Y porque pensamos que la vida o que el universo son lo que son, y dentro de no sé cuantísimos años descubriremos que resulta que no eran lo que son, sino que eran otra cosa, ¿no? Entonces, negarse a, por lo menos a abrir la opción, a hablar, a pensar, a contemplar que aquello que no comprendo pueda ser real, pueda existir, me parece que es pobreza, que pues te lo estás perdiendo de esa opción. Erebo es el gran protagonista del libro, sin ninguna duda, ¿no? Ese lugar que no es del todo imaginario, como bien nos has dicho, no vamos a decir más, pero tú sí lo describes en algún momento del libro como un lugar especial. No solo porque esté en la naturaleza, como decíamos antes, que eso ya lo hace especial, sino un poco más especial todavía, ¿no? Aquí también hemos hablado, y seguro que volveremos a hablar, de diferentes enclaves, de diferentes lugares, eso que a veces llamamos lugares mágicos, lugares de poder, o de cualquier otro modo. En definitiva, esos lugares que a lo mejor no sé si son los mismos para todos, o a lo mejor el tuyo y el mío no son el mismo, no lo sé, pero ¿crees que fuera de la ficción, en el día a día, existen esos lugares en los que uno descubre secretos ocultos o incluso llega a ser una persona diferente? Sí, absolutamente. Fíjate, iba tomando notas conforme ibas hablando porque no quiero que se me olvide de nada de lo que te iba a contestar. Ciertamente, por supuesto que existen. Hay sitios, seguramente habrá millones, ¿no? Pero hay lugares especiales en los que algo pasa, algo acontece, ¿no? Y yo creo que todos somos capaces de percibirlos cuando entras en contacto con ellos. Cuando tú ves un dolmen, cuando estas cuevas que, ¿vale? Hay puntos neurálgicos, hay sitios, hay perspectivas delante del mar, me da igual, ¿no? Es decir, hay lugares
que no solamente que te ayuden a estar distintos porque te pacifican, te calman, todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Sino porque te conectan en general, ¿vale? Te conectan contigo mismo, con los demás, pero te conectan con más allá, ¿no? Mira, yo mi primera experiencia, mi primer relato sobre algo misterioso, sobre algo inexplicable, fue allí, fue en Erebo, ¿vale? Es decir, hay un momento en el libro que cuenta, bueno, en un momento dado, no desvelo gran cosa, ¿vale? Que cuentan, bueno, hay un lago, una especie de sima, ¿no? En la que, pues la típica leyenda de los pueblos, que una oveja se cayó, que el pastor fue a cogerla, allí se ahogaron los dos y noche tras noche se oye el llanto de la oveja, siglo tras siglo, y del pastor, ¿no? Bueno, entonces, más allá de las experiencias o de fenómenos, pues bueno, un poco así más de expediente X, ¿no? Fue mi primer contacto con... Hay cosas que pasan que no se pueden explicar. Hay cosas, experiencias que tienen las personas y que se perpetúan siglos y años y años y años y que son compartidas de alguna manera y que no se pueden explicar con nuestras palabras, con nuestros códigos. Entonces, mi primer misterio, así de misterio de realidad, que para mí fue misterio, ya te digo que era muy pequeña porque empecé yendo allí con 5 años, ¿no? Fue esta leyenda. Y fue de las primeras cosas que a mí me fascinó y me atrajeron para ir decantándome, ¿no? Por ese sesgo que tengo un poco hacia lo misterioso, hay que escucharlo y hay que contemplarlo porque también existe, ¿no? Y esa fue mi primera experiencia con un ámbito como mágico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque ciertamente cuando estás allí por la noche y tal, a ver, yo no he tenido experiencia de oír a la oveja, pero sí que dices, no sé, ¿vale? Es algo que va más allá de lo que puedes explicar. Y luego hay otros lugares que ciertamente son así, es decir, de alguna forma convocan. Yo tampoco he estado nunca en Stonehenge, pero sí que he estado en cuevas o en sitios donde, bueno, donde generaciones y generaciones de seres humanos, Zurgamurdi sí que fui, ¿no? Y sientes no lo sé, una conexión especial, ¿no? Con lo que estoy diciendo antes, ¿no? Con historias de otras personas para las que esos lugares han sido muy significativos. Entonces conectas con eso, con ese tejido como relacional, intrahistórico y suprahistórico, ¿no? Es decir, conectas con lo que allí aconteció, esos lugares sagrados, ¿no? No solamente religiosos, que también, por supuesto, es decir, entras en una catedral o una mezquita o en un templo, me da igual, ¿no? Y el entorno ya te está hablando de que esto no es solo un entorno físico decorado de una determinada manera, ¿no? Te conecta con algo más espiritual, con algo más trascendente. Espiritual, repito, mucho más amplio que lo que entendemos por religión en cuanto a religión como institución, ¿vale? Sino esa amplitud de hacia adentro y hacia arriba y hacia abajo, quiero decir, ese conectar con otras historias, con otras experiencias, con otras vidas durante siglos y siglos y siglos. Eso, hay sitios que se respira. Uno va no sé, a la ciudad encantada de Cuenca. Hay formaciones rocosas que más allá que puedas decir, qué interesantes, qué bonitas, geológicamente, ¿no? O incluso artísticamente, que puedas decir, oye, ¿qué tal? Ostras, las miras y dices, no sé qué pasa, pero me quedo mirando, ¿sabes? Conectas de una manera como muy telúrica, ¿no? Yo creo que eso es así, ¿no? A mí me pasa, vamos, igual es que se me va la pinza como a ti, pero ya somos 2, pero vamos, yo creo que hay muchas más personas que les pasa eso, que esa sensibilidad de encontrarte con entornos o sitios que dices, son sitios especiales, ¿no? En Galicia hay cientos de ellos, o en cualquier parte. Desde luego que sí. Voy a hacerte ya 2 preguntitas de manual. Vamos a desenredar un poco. Ya puedes salir del charco. Creo que estas son más sencillas, más de entrevista clásica. Por experiencia sé que un libro no nace así de repente, aunque siempre hay momentos claves. Pero si tuvieras que escoger una motivación especial, una razón por encima de cualquier otra que te llevó a escribir el libro, que dijiste, esta historia se tiene que contar, la gente tiene que leerla. Pues mira, las motivaciones de Erebo, algunas fueron muy pacatas, en el sentido de que acababa de escribir otra historia, es lo que te comenté, ¿no? En realidad Erebo es la segunda novela. Entonces, de la primera acabé agotada, porque ha sido una obra que luego será un ladrillo, porque bueno, fue creciendo y creciendo y creciendo, y aquello al final porque tenía vida propia, ¿no?
Y entonces con Erebo sí que tenía claro que quería algo mucho más escueto, mucho más sucinto, mucho más, pues eso, más cortito, ¿vale? Más de bombonera, no de cena de Pascua, sino, venga, algo más chiquitico. Y luego quería hacer esa devolución que te comentaba. Cuando se te queda dentro un lugar y unas experiencias y esa magia que hay allí un poco alimentada, pues ya te digo, pues porque pues mis años de ir de distintas maneras y de esa necesidad de poder encontrar una manera narrativa de que lo que ves no es lo que es, porque eso también siempre está un poco a vueltas conmigo, ¿no? La necesidad de ir reubicándote constantemente en lo que ves y en lo que interpretas. Yo me dedico a la orientación y entonces al final de la corrida lo que haces cuando intentas ayudar es intentar ayudar al otro también a que movilice su perspectiva, porque desde la perspectiva que tiene, pues está pasándolo mal, está sufriendo, no porque no tenga motivos suficientes, seguramente todos los tenemos, ¿no? Pero desde el punto de vista en el que estás, se está atascando. Entonces mi trabajo siempre intento eso, que la otra persona junto conmigo cambie su manera de mirar, ¿no? Para poder evolucionar, porque al final es un poco lo que nos atasca desde la experiencia personal mía, un poco pues aprendida, ¿no? Durante años de experiencia de acompañamiento también, bueno, por supuesto técnico, ¿no? Al final los cambios se operan cuando eres tú el que cambia. Entonces, eso a nivel narrativo quería encontrar la manera de poder hacerlo, de decir, vale, ¿cómo expresamos que lo que veo puedo ver otra cosa, ¿no? Y lo que estoy leyendo pues no es la historia total, hay una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia, ¿no? Y entonces surgió de ahí, de esas dos motivaciones. Primero, de hacer algo corto. Es verdad que a veces, incluso hay gente que me lo ha dicho, ¿no? ¡Ay, qué cortita, sabe a poco! Te quedas un poco así. Que es verdad, pero entonces no quería que adquiriera unas dimensiones muy grandes. Y entonces quizás ha quedado un poco ahí demasiado comprimida. Pero por otra parte era el decir eso, vale, vamos a jugar a que lo que cuento no es lo que es. Y luego hay un tramo, hay un elemento en la novela, tampoco digo cuál, pero que era como mi anclaje a la realidad. Es decir, hay cosas en la novela que eran lo que yo iba pensando conforme lo iba escribiendo. Y entonces eso también quería que estuviera dentro de la narración. O sea, dentro de la propia narración que está dentro de otra y dentro de otra, hay un elemento que es como un eje que vertebra todo y era mi modo presente. Que se fue tejiendo y se fue mezclando, ¿no? Que se fue ahí como en una especie de alquimia. No sé muy bien cómo ocurrió porque pasa cuando escribes, supongo que a ti también te pasará, porque cuando le he hablado con otra gente que escribe, es que al final lo que escribes, a ver, sí, tú lo canalizas y pero al final escribes cosas que no sabes muy bien quién las está escribiendo, ¿eh? Dices, esto es así. O sea, un poco como que haces de canal de cosas que no sé muy bien dónde están, seguramente en el inconsciente mío y de todos, no lo sé. Entonces, fue un poco una sorpresa también. Fue complejo, ya te digo, el decidir esos 3 niveles, cómo los organizaba, como tal, ¿no? Pero al final salió un poco de dentro esa necesidad de, pues que las cosas siempre hay un girito. En la vida siempre hay un girito que no es lo que pensabas, es que esa era otra cosa, no era lo que tú pensabas. Te hago ya la última. ¿Qué te ha dado volver a Erebo? Tanto a la hora de escribirlo, ya nos has contado algo de eso, pero bueno, te dejo que lo objetives tú. ¿Qué te ha dado volver a Erebo antes, durante, después de publicarlo y con el retorno ya de las personas que imagino que te han contado su experiencia leyéndolo, lo que les ha inspirado? Ana Izquierdo, ¿en qué es diferente antes y después de volver a Erebo? A ver, me ha dado muchas cosas y todas buenas hasta ahora. Me ha dado la oportunidad de seguir disfrutando de hacer cosas que de verdad me gustan, de leer mucho y de escribir, de poner en palabras. A mí el código verbal, para mí es como yo me articulo, ¿no? Entonces, el poder seguir ahí acompañando las palabras y aprendiendo palabras, eso es un gran regalo. En realidad, todo lo que el racimo de cosas que van saliendo vinculadas al hecho de escribir, todo eso están siendo experiencias muy bonitas, muy bonitas. Yo no tenía en mente publicar en ningún momento, ni esta ni la otra. Surgió de una forma un poco fortuita y al final, pues la Ana de ahora es verdad que se fió de
primero de la turra que dio mi familia de por favor, mándalo, que lo publiquen, desde esa confianza, ¿no? Decir, pero esto, vamos a ver, pero esto no lo va a entender nadie, pero esto no le va a gustar a nadie, ¿no? Un poco desde esa, no desconfianza, sino decir, bueno, si esto es algo que he hecho yo para... Entonces, me ha dado sorpresa, mucha sorpresa el feedback tan positivo, ya te digo, de quien lo lee, ¿no? No solamente de la gente que me conoce, que bueno, que ya digo que están un poco cegados de amor, sino de gente que no conoce y que no te debe ninguna explicación ni ningún nada, ¿no? Y te dice, oye, qué chulo, lo he disfrutado. Entonces, eso está siendo muy bonito. Y luego ya te digo, las posibilidades de conocer pues gente muy interesante que si no me la hubiera perdido, lo que decíamos antes de la pobreza, ¿no? Entonces, Erebo me está enriqueciendo muchísimo, no económicamente no, porque ni es el objetivo, ni desde luego es la forma, ni, por supuesto, tú lo sabes, ¿no? Que decir que el tema ahora de ganar dinero con lo que uno escribe, pues bueno, sí eres muy importante y eso no lo sé. Pero en nuestro caso, desde luego, la motivación, desde luego, no es económica, ¿no? Sí tenía claro que yo no podía tampoco poner dinero para publicar y entonces también fue un regalo el hecho de que el editor pues confiara completamente, ¿no? Y toda la apuesta haya sido por parte de la editorial, así lo digo tranquilamente, ¿no? Pues para mí también fue no solamente un consuelo y una ayuda, porque yo sabía que yo económicamente no podía, ¿no? Permitírmelo, pero más allá de eso, esa confianza en la novela, en decir, claro que sí, vamos para adelante, que esto es muy chulo, ¿no? Y la gente lo tiene que leer. Ahora me está pasando una cosa que me dijo hace tiempo un autor valenciano, un día hablando con él, y me dice, te pasará una cosa que al final la gente que cuando estás en una feria, ¿no? A mí me costaba muchísimo toda esa parte comercial, la vivía como un reto, como un agobio de decir, madre mía, esto no sé si voy a ser capaz, ¿no? De salir a venderlo. Pues cuando lo haces un poco y pierdes la vergüenza y te pones, ¿no? Y la gente te lo compra y tal, la gente que no lo hace, te quedas con la pena, no porque, ay, se van a perder mi novela, sino decir, ay, qué pena que me dan que se van a perder Erebo con lo que les va a gustar, ¿no? Con lo que lo van a disfrutar. Entonces, eso también me lo está dando Erebo, el decir, qué chulo, o sea, son sensaciones tan bonitas cuando lo lees y de verdad la gente auténticamente te dice, lo he disfrutado, me lo ha pasado fenomenal, me ha gustado, ¡buah! Esos ambientes no me había pasado nunca. Entonces, es muy chulo, es muy chulo. Me está dando de momento, ya te digo, mucha satisfacción, mucha alegría y, bueno, muchísimo cariño también a la novelita en sí y a todo lo que reporta. No sé si andas por redes sociales o no. No sé si alguien quiere ponerse en contacto contigo, si hay modo o no. Sí, está la página de Insta. Bueno, la página no sé si se llama página, es que me lo lleva mi community manager, que es mi hija, porque ella se desenvuelve mejor ahí. A ver, yo tengo el Instagram que está vinculado a Volver a Erebo, se llama Volver a Erebo. Entonces intentamos mantenerlo así vivito, sobre todo cuando hay algún acontecimiento o así, o alguien te hace alguna reseña, te escribe, entonces pues hombre, eso sí, enseguida contestamos, ¿no? O si hay pues voy a alguna feria o alguna firma de libros en alguna librería o algo, pues enseguida lo subimos, intentamos anticipar, ¿no? Yo sí que es verdad que soy poco nadadora en las redes, me ha pillado ya mayor y sobre todo ni estaba ni se me esperaba, que digo yo, ¿no? Era un código en el que no me siento cómoda, no lo sentía necesario vivir así más expuesta para muchas cosas. De hecho, el personal lo tengo como cerrado solo para la familia, para la foto de la paella del domingo. Es decir, que no sí que trasteo con cosas que me interesan, es decir, conforme voy conociendo a gente que hace cosas que me interesan, pues sí que las sigo y entonces en ese sentido sí que voy ya un poco haciendo mis pinitos y voy aprendiendo, ¿no? Pero todavía de forma un poco precaria, no soy una gran, ¿cómo se dice? Youtuber o influencer, no sé cómo se llama esto, es decir, no soy una gran, pero bueno, sí que hay un Instagram de Volver a Erebo y ahí vamos poniendo un poco, entonces a partir de ahí se puede conectar. Y los libros pues se pueden comprar en cualquier librería, lo pueden pedir a la distribuidora, por Amazon también se puede pedir y llega enseguida al día siguiente o así. Así que de momento por esas dos vías es viable. Todavía no existe, está el editor ahí dándole vueltas a ver un poco en edición de esta que no es en papel, de esta digital, pero eso sí que todavía no está finiquitado. Pero en papel se puede pedir o a las distribuidoras desde las librerías o por Amazon. Perfecto. Oye, no he dicho el nombre de la editorial, pero porque no sé decirlo. ¿Tú lo sabes decir? A mí me costó porque es una palabra en euskera y entonces porque el editor es de allí. La editorial es verdad que está en Madrid, pero ellos son de allí. Entonces es Itzumustuan. Y bueno, es un nombre muy bonito. El nombre de la colección que se inició en la editorial con Erebo, que es la colección de novela,
es colección Unz, que significa hiedra. Es decir, son nombres como, ¿no? Porque va creciendo, va nutriéndose. Son palabras con un significado muy profundo también para el editor, ¿no? Y cuando me las explicó y tal, dije, fenomenal, me sumo a la causa, aprender a decirlas, me cueste lo que me cueste. Pero sí que es verdad que de entrada es un nombre que, bueno, que nos cuesta un poco por complejidad, un poco fonética, ¿no? Pero bueno, ahora ya, a mí me suena maravillosamente. Y Chustuan en la colección Hunts, o sea que ahí estamos. Perfecto. Por cierto, antes de despedirte, antes has hecho referencia a la extensión del libro. Para mí, es exactamente la que tenía que ser. ¡Ay, qué bien! Cuentas en la extensión o en el espacio necesario lo que tenías que contar. Seguro que habrías contado muchas más cosas, pero para mí como lector, es yo que soy un amante de la brevedad y de la concreción, pues para mí está perfecto. Ana, pues qué decirte, que muchísimas gracias por este paso por la última realidad. Solo decirlo a todo el que pasa por primera vez, que somos un poco secta, captamos a nuestros colaboradores y ya se quedan en nómina, y con todas las cosas que nos has contado, pues hay muchos hilos ahí de los que seguro que podemos tirar. Y porque tú lo has dicho, lo dije yo hace muy poco en redes y no me cansaré de decirlo, nos hace falta este tipo de reflexiones y de debates y de hablar de otras cosas de esas que siempre vemos en los grandes medios, ¿no? Espero que hayas estado a gusto. Muchísimo, de verdad que he disfrutado enormemente. A ver, estaba tranquila, ¿eh? Al principio cuando me lo propusiste, porque bueno, así es la primera más larga, así que es verdad que hace tiempo tuve en un programa de radio que hacen, bueno, muy bonito también, de la España vaciada y así, ¿no? Porque este pobre Erebo también está ahí en medio de la nada. Pero bueno, fue otra cosa más cortita y así, ¿no? Entonces cuando me lo propusiste al principio dije, uy, qué vértigo, así una entrevista así más solo yo todo el rato, era como no sé si... Pero luego, después de conocerte así con más, pues eso, darle más vueltas a lo que hablamos el día de la feria y tal, dije, o sea, me fui como tranquilizando completamente. De hecho, te dije, bueno, ¿preparo algo? No preparo, pero luego dije, pues no sé, pues no preparo lo que salga, ¿no? Estaba muy tranquila. Y eso quiere decir que conectamos, que estoy muy a gusto, que por supuesto que cuentes conmigo para cualquier otra cosa que necesitéis y que yo creo que hablamos el mismo idioma para muchas cosas. Y entonces eso facilita el encuentro, la comunicación y el compartir literatura y vida, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Pues escuchándote nadie diría que no haces una de estas todos los días, ¿eh? Porque te he visto... Pero ya te digo que soy muy rollera, a ver, soy docente y entonces la orientadora, se habla de los padres, estas cosas. Es decir, son muchos años de práctica en hablar, es verdad, ¿no? Y en intentar mejorar mi manera de comunicar. No lo he ganado en concisión, en eso no consigo recortarme, pero bueno, sí que es verdad que me siento cómoda con las palabras, tanto las escritas como las habladas, es verdad. Si tuviéramos que pintar o eso, ya te digo yo que... Ahí estamos igual. Ahí ya no. Bueno, Ana, qué decirte, que muchísimas gracias, que seguro que te pescamos dentro de lo mucho para cualquier otra cosa. Además, eres orientadora en un colegio y ese es un tema que a mí me tiene especiamente... No sé si preocupado, pero me parece que se habla poco de ello. Padre. Sé cómo lo estáis pasando. Complicado. Todos los que estáis vinculados a la enseñanza, sobre todo con gente más adolescente y tal. También con niños pequeños, pero sí, bueno. También. Y es un tema del que deberíamos hablar, me temo. Lo he dicho, muchísimas gracias. Pues a tu disposición. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, he estado muy a gusto, me lo he pasado fenomenal. Y para lo que quiera, yo me dejo seducir. Como sois una secta, me dejo seducir. Por esto sí. Perfecto. Cuenta con ello. Gracias. Venga, un abrazo muy grande. Un besito. Chao. Hacemos una última pausa y ya concluimos el programa.
Como dije al principio, la entrevista a Ana Izquierdo es un ejemplo de cómo yo voy seleccionando los temas de que hablamos aquí, en La Última Realidad. También pues, los temas que se exponen de otros modos en ese proyecto que es El Final de la Escalera, que este año 2024 cumple 10 años. Parece que fue ayer. Antes hablábamos con Ana del tiempo. Y efectivamente, el tiempo es un elemento complejo. Bueno, pues como os decía, así es como se nutre La Última Realidad y así es como se nutre Al Final de la Escalera. Uno va caminando, va conociendo personas y va detectando que hay historias de las que hay que hablar, que hay cosas que hay que contar y muchas veces, cómo no, a través de los libros, ¿no? De ese elemento sin el que todo esto no sería lo que es. Estoy seguro de que habéis disfrutado escuchando a Ana. Yo reconozco que probablemente de las personas que he entrevistado aquí es a la que hace menos tiempo que conocía, pero como he explicado, desde el primer momento, prácticamente en el minuto 1, tuve la sensación de que ese libro, Volver a Erebo, lo que en él se cuenta y cómo no, su autora, eran merecedores, era conveniente traer aquí a La Última Realidad. Hemos hablado de perspectivas, hemos hablado de realidad, hemos hablado del tiempo. En definitiva, hemos hablado de todas esas cosas que tanto nos afectan, de las que tampoco hablamos y a las que muchas veces, al menos la inmensa mayoría de las personas, a las que muchas veces directamente damos la espalda. Empieza 2024, espero que después de esa larga pausa que no estaba programada, pero que bueno, las cosas vinieron como vinieron. La verdad es que hay una serie de programas que están ya ahí preparándose. También habrá nuevas reflexiones al final de la escalera. Hace unos días se reanudó también ese espacio. En fin, que tenemos muchísimas cosas que hacer en este 10º aniversario de Al Final de la Escalera y sobre todo vamos a seguir empeñados en remover conciencias, en sacudir mentes y en demostrarnos y demostraros que hay mucho de qué hablar y muchas personas que tienen mucho que decir. Vamos a hacer todo lo posible para que vayan pasando por aquí. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado una vez más. Nos escuchamos muy pronto aquí, en La Última Realidad. Has escuchado La Última Realidad, un espacio de Al Final de la Escalera. Puedes seguirnos en nuestra web, finalescalera.com, en Facebook, Twitter, iVoox y YouTube. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico misterio@finalescalera.com.